¿Alguno de vosotros se acuerda por qué le pusimos al grupo el nombre de Suburbano? Sí, yo me acuerdo. La idea era juntar el sonido del campo, es decir, la música tradicional y el folclore, con el sonido de la ciudad, o sea, el jazz y el rock. Yo volví a España en 1976, a finales, cuando dieron la amnistía, porque estuve un tiempo exilado en Francia. Y en Francia yo funcionaba con otra identidad, me llamaba Pedro Faura, y como tal pues grabé 2 discos. A la vuelta, curiosamente, CBS me llama para grabar un disco en la línea de lo que había hecho fuera, algo totalmente absurdo, pero así fue, ¿no? Entonces, ahí es cuando conocí a Luis. El grupo tenía un antecedente claro, que es un disco que grabamos un año antes con Bernardo, precisamente cuando él volvió de su exilio en Europa. En ese disco ya hay muchas cosas de las que luego habría en el grupo. Él había estado trabajando con un montón de cantautores, había trabajado con un grupo que se llama Malasaña, pero sobre todo tenía la experiencia de haber trabajado muchos años con el grupo Tábano, en el que luego yo también entré más tarde. Tábano fue para mí una escuela de una manera de vivir, una escuela de aprender a compartir. Era el experimento más colectivo en el que he participado en mi vida. Tábano era todo colectivo. Entonces, bueno, fue algo que me enseñó muchísimo a la hora de compartir cosas y después de crear otros grupos de trabajo, como fue el primer grupo de música Malasaña y luego Suburbano. Entonces lo que hicimos fue buscar gente. Un amigo, un enorme amigo nuestro de la época, que había estado en Tábano también con nosotros, Jorge Fernández Guerra, le reclutamos para tocar el violín con nosotros y encontramos una chica, Mari Carmen. Con esa formación apenas hicimos un par de conciertos y ya al año siguiente empezamos a buscar seriamente ya para crear una formación estable, y ya encontramos primero a Rafa, luego a Michel Lacomba y por último en el metro a Lorenzo. Rafa era un chico que estudiaba en el conservatorio, tocaba el violín maravillosamente, tocaba la guitarra fantástico y tocaba la mandolina. Entonces, bueno, incorporamos un nuevo instrumento al grupo y Rafa era un violinista maravilloso. Se ponía a tocar y, claro, hacía unas cosas alucinantes. Yo empecé con Suburbano, creo que en 1979. Alguien le daría mi teléfono a Luis, a Bernardo, pero no puedo recordar. Bueno, el caso es que me llamaron, quedamos ahí en casa de Luis y nos pusimos ahí a tocar la guitarra, el violín. Eran muchas ratas, eran mayoría, 4 por vecino, muchas en camino, de ser muchas más.
El vocal era genial. ¿Tú te acuerdas de las ratas que había? ¿Y sabes por dónde salían? Sí, recuerdo que desde luego la limpieza allí no estaba muy bien. No, porque además teníamos un escenario muy alto y subíamos a ensayar ahí y debajo era donde estaba todo el submundo. El paso por Suburbano lo recuerdo como una experiencia, la verdad es que es genial, excelente, maravillosa. Pues en todos los sentidos, en el aspecto musical y luego en el aspecto de amistad, compañerismo, solidaridad. Había muy buen ambiente entre nosotros, combinábamos muy bien, cada uno tenía su papel. Luego también recuerdo que Luis me apoyaba mucho en el terreno de la improvisación, que me solté, ¿no? Él me animaba, decía, venga, que tal y todo esto. Pues desarrollé también esa faceta. Por la música que queríamos hacer, Luis y yo, necesitábamos a alguien que tocase la flauta o algún tipo de viento, algún saxo, ¿no? Y no lo encontrábamos. Entonces, un día íbamos por el metro y escuchamos una música al fondo de una flauta que nos sonaba muy bien y entonces, nos miramos y dijimos, oye, este a lo mejor nos vale, ¿no? Tocando en el metro cuando de repente aparecieron dos tipos que me contaron no sé qué del Suburbano y yo decía, esto es... Fue muy interesante porque de repente me vi en un local de ensayo con unos tipos así medio frikis, pero a mí me gustaba Weather Report y estaban haciendo folk, entonces yo empeñado en meter la onda jazz y de la época, muy interesante, y me encontré con la gran sorpresa, la grata sorpresa de que ellos también. Entonces nos liamos y empezamos a hacer aquello que en unos momentos decíamos que era folk jazz. Recuerdo que las actuaciones eran momentos absolutamente maravillosos. Casi podía concentrar todas las actuaciones en una. Lo recuerdo como si hubiera sido una sola actuación, no solamente en la gira portuguesa, sino en giras Madrid, prácticamente toda la península. Pero es curioso que la memoria fuera de los conciertos, fuera de ese momento maravilloso de la memoria musical, que es fantástica, tengo unas lagunas brutales. Yo creo que debe ser de aquello de las hierbas esas que circulaban por ahí, no sé. El primer concierto de Suburbano, que es nuestro grupo después de 34 años, el primer concierto que hicimos, lo hicimos en el Gallo. En mayo. En mayo del 79 tocamos en el Gallo. Además, llevamos ahí a gente de una discográfica para que nos viera y nos contrataron. La actuación más curiosa que tuvimos en el Gallo Vallecano fue cuando nos citaron de la casa discográfica. Y entonces nos dijeron, tenemos la posibilidad de firmaros un contrato, pero queremos veros en directo. En la sala había 3 personas, o sea, 3 personas de la discográfica, Manuel Domínguez y 2 personas más, ¿no? Y nosotros tocábamos para ellos en una sala totalmente vacía. Era algo un poco absurdo, porque había una cierta tensión, les mirabas, no sabías lo que estaban opinando y tal. Al final todo salió bastante bien, porque a los 3 o 4 días nos llamaron y nos firmaron el contrato con Guimbarda. Entonces ya por fin éramos un grupo, por fin éramos Suburbano.
La primera gira que hicimos fue una gira curiosa, porque nos la montó la Casa de Discos y para presentar esta Casa de Discos pues trajo una serie de artistas internacionales. E hicimos como 7 u 8 ciudades y nos sorprendió la buena acogida que tenía el grupo, hasta tal punto que nos consideraron como el grupo revelación del año 79-80. Y luego ya vinieron otro tipo de actuaciones, ya no estaban organizadas por la discográfica, ya dependías de distintos ayuntamientos o de quien te contratase, y ya eran actuaciones mucho más caóticas. Teníamos un bajista al principio, Michel Lacomba. Grabamos el primer disco con él y todo iba bien, pero poco a poco, las diferencias y las cosas que surgen en los grupos. Entonces, pues Michel dejó el grupo. Conocimos un chico muy jovencillo, de 18, 19 años, pero que tocaba muy bien el bajo. Fuimos a hablar con él, nos cayó muy bien y se vino con nosotros y 40 años después ahí está Billy, que de vez en cuando volvemos a tocar juntos y a hacer cosas. Yo entré en contacto con el grupo, sería año 78. En Vallecas hay un centro de eventos que lo llevaba Juan Margallo y se llamaba un teatro, El Gallo o algo así, creo. Estábamos invitados en un concierto de varios grupos y fuimos a tocar con el grupo que yo tenía, el trío Soga de Pozo. Quiero hacer mención a Chato, porque que ya no está con nosotros y que fue técnico de sonido durante mucho tiempo de Suburbano. Y en aquel concierto estaba Luis y Bernardo y pues se fijaron en mí. Total que una semana más tarde o algo así, el manager Rufo entra en contacto conmigo y me comenta que hiciera una prueba con ellos o que bajara al local de Vallecas a tocar con ellos, que les gusté y que estaría bien que nos viéramos. No me había planteado en ningún momento entrar a formar parte de una banda que viajaban, que tenían disco editado, que para mí era un salto a la profesionalidad. Yo era un amateur total y esto era dar un paso más. Nos invitaron a hacer una gira en Portugal, una gira de 8 o 10 conciertos en muchas ciudades, en Lisboa, en Oporto y en otras serie de ciudades. Y allá que nos fuimos, claro, con nuestra furgo y nos fuimos para allá, estuvimos un par de semanas en Portugal y nos pasó de todo. De pronto era la primera vez que salíamos fuera, era la proyección internacional, ya nos veíamos como recorriendo el mundo en una furgoneta. Entonces llegamos a, pues no sé, sí, Cubillao, ¿no? El primer concierto, y hay que subir el equipo a un tercer piso, pues imaginaros. Tocamos en un cortijo ocupado por los campesinos, en el Alentejo, en una especie de salón en el que no había equipo de sonido. Otra de los sitios en donde tocamos, que era un teatro con un decorado de teatro, con una habitación y unos muebles y, en fin, la típica comedia de tresillos, supongo, y teníamos que tocar con el decorado puesto porque no se podía quitar. Y al principio no nos hizo ninguna gracia, pero llega un momento en que dices, vamos a integrarlo. Y entonces, bueno, pues cuando tenía que hacer un solo Lorenzo, en vez de estar en el escenario, abría una de las puertas, salía, tocaba y luego se metía, otro tocaba a través de una ventana. No íbamos a hoteles así con reserva, íbamos a casas de amigos. Después de venir de los conciertos, de las pruebas de sonido o de 200 kilómetros, hay mucha energía, hay muchas ganas de bromas. 3 de la mañana, yo qué sé, vas a la habitación de alguien a gastar una broma, pero te equivocas de habitación y entras en la del dueño de la casa. En fin, que os podía encontrar muchas anécdotas, pero mejor no contarlas. Lo pasamos bien. También es verdad que en Lisboa y en Oporto hicimos unos conciertos muy buenos, muy brillantes, y de ahí nos salió también después invitaciones para volver a tocar a Portugal, ya en sitios más grandes, en el Palacio de Deportes de Lisboa y en el de Oporto. Irse de viaje con Suburbano, eso es una aventura increíble. Teníamos un manager vallecano que se llamaba Rufo. Bueno, Rufo era un amigo
compañero de Fatigas de Luis Pastor. Luis Pastor era amigo y compañero de Fatigas nuestro, y por tanto Rufo, inmediatamente que constituimos Suburbano, se convirtió en nuestro manager. Entonces, pues los conciertos que Rufo nos organizaba o contrataba, pues a veces estaban bien, a veces estaban mal. Recuerdo una anécdota muy buena, de las primeras. Quedas para ir a tocar a Galicia a las 7 de la tarde en el bar de enfrente del local. Hicimos noche para luego del tirón llegar a Coruña en una furgoneta con asientos de silla eléctrica, de estos sin respaldo prácticamente, y el equipo arriba en una vaca, que lo subíamos nosotros. O sea, tremendo. Y por supuesto creo que nadie tenía ganas de conducir nada más que Luis. O sea que la paliza de conducir que se metía era brutal. Llegábamos al sitio, localizar el teatro, llegar a la hora, probar sonido, montar tu equipo, tirada de cables, probar la mesa, que todo suene, y prácticamente sin darte tiempo no cambiarte de ropa, empiezas a actuar. Se daba una situación a veces muy curiosa, y es que cuando veníamos de la actuación llegábamos al local de ensayo, a Vallecas, y allí Rufo sacaba un papel, lo leía y de pronto veíamos que empezaba a reírse. Y todos tirados de risa, pero no sabíamos de qué nos reíamos, y al final él nos lo dijo: mira, lo que pasa es que cada uno de nosotros va a tener que poner 150 pesetas de la gira esta que hemos perdido. Pero nos dio más risa todavía, y seguimos riéndonos y planificando la siguiente actuación. En aquella época era como te planteaba las cosas: querías ser músico, querías tocar y querías actuar, y si se perdía, y luego ya cuando llegabas al local pues te reías, y ya tendríamos tiempo no de llorar, pero sí de meditar un poco la situación. Bueno, Aute le conozco desde que tenía yo 20 años, en unos pocos más. Mi primer trabajo como fotógrafo fue hacerle fotos a Eduardo Aute, y desde ahí hasta hoy pues han pasado, desde el 68, 50 años que nos conocemos. O sea que es mucho, mucho tiempo. Después, ya en el 77, 78, me pidió si querría tocar con él de una manera ya fija y sistemática. Yo le dije que sí. Empezamos a tocar, primero, por supuesto, él y yo solos con las dos guitarritas. Incluso en una ocasión que el día antes de ir a tocar se rompió un hombro con una guitarrita, que era yo, pero nos lo pasábamos muy bien, viajábamos mucho. Cuando yo le dije que, bueno, que tenía que dejar de tocar con él porque íbamos a hacer Suburbano y tal, pues yo creo que le chafé mucho, porque nos llevábamos bien, aquello funcionaba bien y en fin, no fue muy buena cosa para él. Pero al año siguiente me contó que iba a hacer un concierto en Madrid, en un teatro, en el Teatro Alcalá, creo recordar, en Salamanca, y que, claro, que no le podíamos dejar solo, y no le dejamos solo. La primera actuación que hicimos con Aute fue en febrero de 1981 en el Teatro Salamanca, y de pronto se juntó el grupo Revelación, según la crítica, el año anterior, con uno de los cantautores más importantes españoles. En este tiempo, Álvaro Cárdenas entra en el grupo para tocar con Aute porque Billy lo deja temporalmente. Y años más tarde Álvaro volverá a Suburbano. Empiezo a tocar con Luis y Bernardo en el año 86-87, que me llaman para tocar con Aute, porque en ese momento el bajista habitual, Billy, no podía, y ellos me conocían a través de Vainica Doble, de mi madre Gloria, con las que habían trabajado haciendo conciertos, incluso grabando discos,
con lo cual la relación con Luis y Bernardo viene de mucho antes todavía. Yo creo que es una relación más de amistad casi que profesional, entonces me engancho a tocar con Luis Eduardo Aute, a raíz de eso grabamos un disco con Suburbano y hasta hoy. Desde el primer disco que grabé con Eduardo tuve un impasse como de 6 años que no giré con Eduardo, pero luego estuve hasta el final de su carrera. Aunque es encantador verte reír, porque estas cosas hay quien se las toma a navajazos o como un fakir, que aquí no hay ni desdemonas, ni ocelos, ni dramas mexicanos de... En marzo de 1983 grabamos el disco Entre Amigos. Era la primera vez que se subía a un escenario un artista e invitaba a una grabación a todos sus amigos a colaborar, ¿no? Ahí estábamos nosotros acompañando a Aute, pero también acompañando a Serrat, Pablo Milanés, a Silvio Rodríguez y a Teddy Bautista. Conocí a Suburbano por medio del bajista Billy Villegas. Nos hicimos coleguitas y un día que coincidimos en un concierto de Police, en la puerta de salida me dijo: Tino, ¿te gustaría tocar con el Aute de gira y tal? Y con Suburbano, que es el grupo, y dije venga. Y así de fácil y de rápido fue la cosa. Me acuerdo perfectamente del día que conocí a Eduardo. Quedamos con él, Billy y yo, en Vallecas, en el EVE, un garito que existe todavía, creo. Y era el día que él cumplía 40 años. La primera vez que me subí a un avión, por ejemplo, fue con Eduardo, en un vuelo a Mallorca. Yo estaba flipando, la verdad, o sea, de repente de hacer, bueno, 4 cosas por ahí, de tocar en garitos y tal, de repente verte tocando en campos de fútbol, en plazas de toros, llena de gente, en fin, a lo grande, ¿no? Duró lo que duró, no sé si fueron como 5 años o 6, con 4 o 5 discos que grabé con él, y mientras duró pues fue muy bonito. ¿De qué me sirve andarme con rodeos? A ti no puedo hacerte luz de gas. Esas maneras son para los feos. Me asusta dormirme a veces. Suburbano se convirtió en el grupo de Luis Eduardo Aute. Seguimos trabajando con él, grabando los discos, ahora ya todo el grupo, y así estuvimos hasta los años 90, y en mi caso hasta el año 93, que fue cuando ya dejé de tocar con él. Claro, la relación que tenemos Aute y Suburbano pues es para nosotros, en la vida del grupo hay una constante que es Aute. Y en un silencio prestado, vivir perdido, sintiendo que queda menos tiempo. Es alguien que ha estado en mi vida, desde luego, siempre yo lo considero como un hermano mayor, y en el caso del grupo yo creo que también, porque posiblemente sin darnos mucha cuenta, Eduardo ha influido muchísimo en nosotros como personas, por supuesto, y como músicos también.
Bueno, pues esto es lo que hemos estado haciendo ahí estos días. Trabajar como locos. Nuestro primer disco lo grabamos prácticamente al poco tiempo de firmar el contrato. Fue una grabación bastante fácil porque además como nuestro productor era Fausto y tenía experiencia, pues nos fue dirigiendo muy bien, incluso iba transformando algunos arreglos que nosotros llevábamos. Fue una grabación fácil y lo que pasa es que al final cuando salió el disco no teníamos título para el disco. No sabíamos cómo llamarle y decidimos llamarle como el grupo Suburbano. Aute nos hizo un dibujo para este primer disco. El segundo, sin embargo, ya nos dio un poco la ventolera de acercarnos más al jazz rock, que estaba muy en boga en la época y tal. Hicimos un disco muy instrumental, el segundo. Y así fuimos evolucionando. El tercero igual, en el tercero había una canción solamente, que se llamaba Danzas Rotas. Lo demás eran todo temas instrumentales. Pero, claro, en aquella época, además de grabar los discos de Suburbano, grabábamos con los amigos, que eran Pastor, Eduardo Aute, grabamos con Joaquín Sabina también en el 82, grabamos con Joan Isaac y nos hizo también despertar un poco la inquietud o las ganas de hacer canciones. Poco a poco fuimos afinando y ya en el año 86 teníamos una colección de canciones que merecían la pena grabar un disco. Ese fue el disco que grabamos y que luego publicó CBS, el malhadado disco que publicó CBS. Es un disco en el que prácticamente todas las casas grandes lo oían y decían está bien, pero aquí no vemos ningún single. Era el disco en el que grabamos La Puerta de Alcalá. Bueno, después de aquella experiencia lo que hicimos fue retirarnos prácticamente, porque estábamos muy decepcionados con el mundo del disco y estábamos muy mosqueados y muy cabreados. Estuvimos 6 o 7 años sin grabar discos, desde el 86 hasta el 92, 93, y ahí pensamos que ya era hora de volver a grabar un disco de canciones. Teníamos muchas que habíamos ido haciendo en esta época y grabamos un disco por nuestra cuenta, naturalmente. Y grabamos el disco Fugitivos. Para mí es un disco que es muy completo, en el que hay algunas canciones que considero que son de las mejores que hemos hecho. Creo que alcanzamos la madurez como autores de canciones. Es un disco con, para mí, muy buenas canciones, unas letras magníficas y algunas canciones que hemos estado tocando, que han estado en nuestro repertorio en directo todo el tiempo hasta ahora. La vocación instrumental la volcamos en las películas y en las series de televisión, pero para nuestros discos todo está basado en las canciones. Además, justo después de grabar este disco es cuando la bajista Elena Robles se incorpora al grupo. Elena estuvo con nosotros 10, 12 años y ha sido una aportación fundamental para Suburbano. Grabó películas, discos, etcétera, todo lo que hemos hecho en todo este tiempo. Yo me he planteado siempre, desde el primer momento, las canciones como unas ficciones que nacen de la imaginación. Quizá hay gente que cuando escribe una canción se está basando en vivencias personales. Yo siempre he preferido dejar que la imaginación volase y que saliese lo que saliese y a partir de ahí crear una nueva realidad. Yo creo que menos una, todas las canciones que he escrito de alguna manera son optimistas. Esa única canción que no es optimista es la que escribimos para la película de Luis García Berlanga, París Tombuctú. En un lunes negro, tan lejos del fuego, tan lejos de amarte. Digo adiós a la pasión, adiós a la emoción del amor y su abrazo. Bueno, en realidad nosotros no queríamos hacer canciones para otros artistas y de hecho no queríamos que La Puerta de Alcalá la grabara nadie más que nosotros, pero ahí nos pillaron un poco, fue una especie de chantaje emocional o económico emocional y no nos quedó más remedio que cederla. Claro, a partir del éxito de La Puerta de Alcalá todo el mundo empezó a pedirnos canciones, aparte de que nos pidieran una que se llamara La Puerta de Toledo. A raíz de ahí, bueno, nos surgió el empezar a componer para otros y no solo para otros, sino con otros también.
pero sobre todo desarrollamos ya toda una beta muy importante de canciones para otros artistas, todo tipo. Además, artistas que en su estilo, etcétera, estaban muy alejados de nosotros, pero las canciones, pues bueno, les gustaban, les venían bien y las grababan, y de hecho algunas llegaron a ser número 1, en fin, a ser éxitos importantes, pero claro, todo fue a partir de La Puerta de Alcalá. Bueno, en medio de todo este lío, de toda esta actividad de componer canciones para otra gente, de repente un día estábamos en el estudio, suena el teléfono y era nada más y nada menos que Ramón Arcusa, del dúo Dinámico, que nos llama para decirnos que ha oído una canción que la querían grabar. Dijimos que sí, naturalmente, que la grabaran, que hubiera encantados de la vida, y sobre todo nos pareció fantástico que, hombre, el dúo Dinámico, los grandes iniciadores del pop en España, nos pidieran alguna canción. De hecho, en aquel disco grabaron 3 canciones nuestras, una de ellas fue el single del disco, y bueno, nosotros encantados porque además los conocimos, tratamos con ellos. La verdad es que son grandes personas, grandes artistas, y ahora ya buenos amigos. Debía de tener yo 14, 15 años y vivía entonces en Valencia, y un día sube el portero a la casa nuestra, llama al timbre y me dice: está abajo el dúo Dinámico, en el bar Jamaica, que era el bar que estaba justo al lado del portal de mi casa, ¿no? Yo bajé corriendo y lo primero que me veo es una especie de Chevrolet descapotable, impresionante, y dentro del bar estaba el dúo Dinámico vestido de dúo Dinámico. Y claro, un poco cortado me acerqué a ellos, les pedí un autógrafo, me lo dieron, y lo que son las cosas, muchísimos años después acabamos haciéndoles 3 canciones. La verdad es que la historia de La Puerta de Alcalá es una historia difícil de contar, porque pasó por muchos avatares. Era el año 1984, puede ser, y de lo que andábamos era mal de pasta. Eso era lo principal. No teníamos ni un puto duro. Entonces decidimos hacer una canción que nos hiciera ganar mucho dinero. Pero pensamos que una canción, para que sea muy popular, tiene que llevar el nombre de un lugar, de un pueblo, del Mediterráneo, Badalona, Viva Jaén, o sea, algo así que haga que la gente se identifique mucho con... Y entonces, claro, nosotros somos madrileños y pensamos en Madrid. ¿Qué le hacemos? Pues vamos a hacer una canción de Madrid. Pero no se puede decir Madrid, porque Madrid es la capital de España, y está el Chotis de Madrid, y está lo de Lara, y está un montón de cosas. Y entonces, dándole vueltas, dijimos, bueno, pues cogemos un monumento que sea representativo de Madrid. Y viendo lo sonoro que era el nombre, lo bien que sonaba La Puerta de Alcalá, Bernardo dijo, coño, pues La Puerta de Alcalá. Dijimos, pues muy bien, pues La Puerta de Alcalá. Una mañana fría llegó Carlos III con aire insigne, se quitó el sombrero, muy lentamente bajó su caballo y con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está, la Puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la Puerta de Alcalá. Entonces Bernardo traía ya una melodía y sobre todo traía el ritmo del estribillo. Entonces el ritmo del estribillo cabía perfectamente en mírala, mírala, la Puerta de Alcalá. Y lo demás es relleno. A Bernardo y a mí nos salió muy rápido toda la parte central de la canción. Entonces quedó hecha la estructura
con las estrofas del centro, que son las que realmente hablan de lo que pasó en Madrid durante unos cuantos siglos, son los que tienen la Puerta de Alcalá. Pero musicalmente le faltaba, según Luis, una introducción y una coda. Luis hizo la música de la introducción y Bernardo hizo la coda final, y la verdad es que quedó preciosa. Luego ya rodó por sí sola, primero con viento a favor, luego con viento en contra. Luego Luis y Bernardo la cogieron y la deshicieron y la volvieron a hacer, pero la canción no se sabe muy bien por qué sigue viva. Lanceros con casaca monarca de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasarán y el sueño eterno como viene se vaya, ya está. Y ahí está la Puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo. Pues precisamente estamos en el sitio donde hace no sé cuántos años, muchos, hicimos la canción, en concreto en el balcón que hay allí. Y recuerdo que en aquella época, cuando nos poníamos a escribir, Paco y yo, que hacíamos las letras de las canciones de Ciego de Luis Pastor, nos disfrazábamos. Sí. Y yo me ponía una capa negra de tábano, de mago, tú te ponías, y a veces una chistera, tú te ponías un turbante, y era deplorable. Yo creo que por eso no nos venía ni una puta idea. Todos los tiranos se abrazan como hermanos, exhibiendo a las gentes y calvas indecentes, manadas de mangantes. 200 estudiantes inicia la revuelta, son los años 60 y ahí está. Y ahí está la Puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo la Puerta de Alcalá. Sí. Y luego yo me acuerdo que grabamos la primera maqueta de la canción en mi casa en madera, en un magnetofón que había comprado superatómico. Entonces grabamos ahí la maqueta, todavía sin la introducción, para enseñársela a la gente. Y luego la recorrimos por las casas de discos durante casi un año y todo el mundo decía, no, están bien estas canciones, pero aquí falta un single. No se ve un single, claro. Bueno, pues así es la vida. Un travesti perdido, un guardia pendenciero, pelos colorados, chinchetas en los cueros, rockeros, insurgentes, modernos, complacientes, poetas y colgados, aires de libertad. Y ahí está la Puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo la Puerta de Alcalá. Bueno, ¿qué? ¿Habéis acabado ya? Sí, bueno, eso ya, por nosotros, vale. Sí, hemos colaborado con mucha gente, sobre todo
o quizá con los que hemos tenido más relación y más tiempo, ha sido con Luis Pastor, también con Pablo Guerrero. Con Pablo Guerrero empecé yo a colaborar hace como 15 o 16, 17 años, y desde entonces pues suelo tocar con él, alternando con el grupo, y producir y arreglar sus discos. Muchos de los cantautores que grababan sus discos querían que fuese Suburbano el grupo que grabase con ellos, y a partir de ahí empezamos una línea de colaboración con muchos amigos. Durante una época nos convertimos en un grupo de sesión, pero ya no solo en estudio, sino también acompañando en directo. Incluso llegamos a acompañar a Sara Montiel. Y por aquella época también montamos una compañía con Fernando Jurado, que era el manager nuestro, en la que estaban Crae, estaba Sabina, estaba Aute, y con ellos hicimos durante un verano una gira pues, por toda España. Su excelencia que la cosa anda jodida, que el hambre no da guarida y se acaba la paciencia. Ante esa triste evidencia reniego del vasallaje y me lanzo al abordaje cagándome en su excelencia. La verdad es que poder meter una frase como "me cago en su excelencia" en una canción es algo que te reconforta, que te sientes realizado. Los Delirios fue un delirio de disco, pero nos lo pasamos muy bien. Los Delirios son en realidad un delirio no de un pirata, sino de Bernardo, porque él estaba fascinado con los piratas del Caribe, con toda esa iconografía, toda esa historiografía, toda esa leyenda que hay alrededor suyo, los hermanos de la costa, la isla Tortuga, en fin. Empezó un poco, casi vamos a hacer una canción sobre un pirata, y acabó siendo una obra entera, cerrada, un disco de esos que se hacían en los años 70 sobre un tema, y personalmente creo que es el disco más bonito que hemos hecho. Dicen que hay una mujer sin decoro, de talle largo, de negro pelo, que guarda el viento como un tesoro en una esquina de su pañuelo. Es un disco que está inspirado sobre todo por una obsesión que me entró a mí yendo de gira con Aute, y era leer libros sobre piratería. A partir de ahí empecé a darle vueltas y se me ocurrió inventarme un personaje que era un músico que se enrola en una tripulación de piratas en el Caribe en el año 1660 o así. Juan sin sombra es mi nombre, soy un hombre de bien y hoy te quiero invitar a beber.
De todo esto pues empezaron a salir ideas y ya entre Luis y yo pues configuramos un repertorio que eran como 15 o 16 canciones, todas en torno a la vida de este músico y que iba contando cómo vivían los piratas en aquella época. Fui la sombra de abril, fui un músico en medio del mar, con navaja y fusil. Creo que tiene unos momentos muy inspirados, tanto en la composición, las letras son magníficas, como los arreglos y el cómo abordamos el disco. Es bella Mariana, más bella que el viento, más bella que el sol. Y partiendo de estos dos versos anónimos escritos por un músico pirata del siglo XVII y cogiendo una música que sí que probablemente fuese cercana a la que ellos tocaban, pues hemos hecho esta canción. ¿Por qué no escribieron más que los versos? Probablemente porque se perdieron o los versos o ellos en el libro Clemens. Alguien se perdió y solo queda esto. Más bella que el sol, yo soy libre Mariana, sin patria ni asiento. Creo que nos salió un disco realmente muy representativo de lo que siempre quiso hacer Suburbano, es decir, unir el folclore, las músicas populares con las músicas urbanas. Pondré en mi bandera el perfil de una flor para que cuando muera el mar sin fronteras recuerde mi amor. Además, en este disco descubrimos a un par de personajes, un par de músicos que no habían colaborado con Suburbano antes nunca, que son sobre todo Javi Palancar, que ahora ya es permanente en la banda, y José Ramón Jiménez, que colaboraron en el disco y bueno, ya se hicieron amigos para toda la vida y ahora son habituales del grupo. Entro en contacto con el grupo a través de Suburbano, del propio grupo que me llamó por teléfono. Una gran sorpresa para mí porque yo les seguía y les había visto en varios conciertos y me llamaron para invitarme a participar allá por el año 2000-2002 en la grabación de Los Delirios del Pirata. Y por supuesto perdí tiempo en decirles que sí. La grabación de Los Delirios del Pirata fue mi primera participación con Suburbano y la recuerdo con muchísima emoción porque yo no tenía muy claro cómo se trabajaba y me di cuenta que la anarquía que preside la personalidad de Luis y Bernardo también está en el grupo. Fue una grabación espléndida y un disco espléndido y para mí marcó un antes y un después. Adrenalina pura, adrenalina pura. A partir de este disco, Frank Gude empieza a ser nuestro técnico de sonido y hemos seguido trabajando con él durante todos estos años. Arme fort banc qui m'emporte la gloire, les lieux du monde et qu'emporte la mort. Sur l'océan, j'ai planté ma victoire et bois mon vent. Toda esta aventura, por así decirlo, empezó en los estudios Track, ¿no? Yo era un chavalito de 18 años que trabajaba de asistente en el estudio y en mis inicios como técnico realmente los que me dieron la oportunidad fue Suburbano, ¿no? Fue Luis Mendo y Bernardo Fuster. Ellos no tuvieron ningún problema en que yo empezase a hacer mis primeras grabaciones, ¿no? La verdad que Delirios de un Pirata fue una sorpresa para mí, lo recuerdo perfectamente. Yo iba conduciendo de camino a casa y me llamó Luis. Me llamó Luis y me dice, oye, Fran, que hemos estado pensando que nos gustaría que estuvieses en la producción del disco y tal. Por supuesto, automáticamente dije que sí, porque aparte de la unión musical que teníamos, era un proyecto que me encantaba. No dudé en estar con ellos y la verdad que fue una de las mejores producciones que he hecho.
Lo teníamos tan claro cuando empezamos, que fue un disco que tardamos poco, lo hicimos enseguida y sin embargo posiblemente es el que mejor suena, el más inspirado de todos. Casi desde el principio, Luis y yo hemos estado compaginando el trabajo con Suburbano y el trabajo en lo que es la composición de bandas sonoras en cine y televisión. Cuando grabamos el primer disco, Emilio Martínez Lázaro nos pidió parte de la música de ese disco, buena parte de la música de ese disco, para una película que estaba rodando en ese momento, que se llamaba Sus años dorados. Fue nuestra primera película, por ahí empezamos. En la mayoría de las músicas que hemos hecho para cine hay un instrumento que se repite prácticamente siempre y es el saxo de Lorenzo. Yo creo desde la primera película en Sus años dorados, en todas hay saxo y es Lorenzo, ¿no? Sí. Eres tú siempre. Bueno, sobre todo con el soprano. Que a mí me gusta también mucho es el de Luna de Lobos, sobre todo porque el protagonismo que tiene el saxo con la guitarra es perfecto como se unen, ¿no? Y es un tema que aparece al final de la película y hay una emoción especial entre la imagen y la música, es decir, la guitarra, la soledad de la guitarra y el saxo, o sea, para mí es un momento mágico. Y ya 3 o 4 años después fue Fernando Colomo quien nos pidió una canción en origen para una película que iba a hacer que se iba a llamar La vida alegre. Le hicimos la canción y bueno, pues haciendo la canción y en la dinámica del trabajo, pues ya nos propuso hacer la música de la película. Hemos hecho cerca de 20 y tantas películas. No podría destacar realmente así todas, pero por decir alguna, hombre, hay algunas que tuvieron mucho éxito, como las de Máquina Baja, pero sobre todo yo destacaría el tiempo que estuvimos trabajando con Berlanga, las 3 películas que hicimos con él, porque no solo por haber trabajado con un maestro como él, sino porque realmente lo pasamos muy bien en aquellos rodajes. Bueno, yo he hecho muchas películas con ellos y ellos fueron los que me dieron la oportunidad para también estar en el mundo del cine. Me acuerdo de la de Berlanga, me acuerdo la de Maki y me acuerdo la del Otro lado de la cama, que además era de las primeras películas que habíamos hecho en 5.1, que había en ese momento muy pocas con ese formato, ¿no? Y bueno, la verdad que me lo pasé genial. Para la grabación de estas bandas sonoras solíamos contar con los músicos que estaban en ese momento en Suburbano. Bernardo y con Luis también hicimos la grabación, bueno, ya la habíamos grabado en el disco de Suburbano, Máquina Baja, hicimos otra versión, yo llamé al Dr. Kelly, que es un músico sevillano que vale para todo, el muchacho, y nada, ahí hicimos, o sea que fue una época muy de hacer muchas cosas y sobre todo cosas que para mí era todo nuevo, ¿no? Como meterte a hacer cosas de cine, como grabar pues banda sonora, ¿no? O sea, recuerdo eso con mucho cariño. Después de todos estos años, pues llevamos como unas 25 o 26 películas. Para televisión hemos hecho también muchas series, algunas realmente flojitas, malas, y otras realmente muy buenas. O sea. Y es que no se enteran que no vivimos la ausencia, que lo que falta se inventa, que en el barrio sobra ciencia. Y hay que decirlo para que no se acuerde, la esperanza es una loca que va
vestida de verde, la esperanza es una loca que va. Creo que fue en 1978. Yo ya había hablado con Luis y estábamos ya dándole vueltas a la idea de formar Suburbano, pero entonces yo estaba en el grupo Tábano de teatro. Estábamos actuando en Barcelona y ocurre todo el problema con Joglars, que los detienen, y decidimos encerrarnos en la Escuela de Teatro de Barcelona, un encierro de todos los actores. Luis, creo que venía de París, se entera de la noticia y viene a encerrarse con nosotros. Ahí estuvimos unos cuantos días, había muchísimo movimiento en aquel momento en Barcelona, eran momentos muy agitados en toda España, además, en el año 78, y bueno, pues ahí estuvimos hasta que la cosa no se resolvió, evidentemente, porque los Joglars siguieron en la cárcel un año, pero bueno, hasta que ya no pudimos seguir más. Suburbano nace también de alguna manera relacionado con el movimiento de reivindicativo, con los movimientos sociales y en aquella circunstancia con la protesta ante un hecho claramente represivo. Buenas noches. Podría decir muchas cosas, pero al final lo único que me sale en nombre mío y de todo el grupo es daros las gracias por lo que hiciste. Una actuación que fue muy importante fue cuando tocamos para los brigadistas internacionales que vinieron a España. Realmente subirte a un escenario y ver cómo estabas rodeado de todos aquellos revolucionarios, todos aquellos internacionalistas que vinieron a luchar aquí por la República, fue algo muy emocionante. Tocamos dos canciones, además, dos canciones de alguna manera que tenían relación con ellos, el Jarama Valley y otra en alemán. Y bueno, la canción en concreto, Jarama Valley, la cantó con nosotros Susana Martins. Yo, como no canto inglés, pues no pude cantarla, pero a cambio canté una en alemán que me quedó muy bien. Estaba muy en contacto con Zeca Afonso y con su familia y él estaba cada vez peor, cada vez más enfermo. Y se le ocurrió que por qué no hacíamos un concierto cada semana y el dinero que sacáramos de ese concierto se lo íbamos enviando a Zeca a Portugal.
Lo hicimos así, lo hablamos con la gente del Elígeme, con Víctor Claudín y Pedro, que eran súper amigos y súper solidarios también, y decidimos que los lunes, todos los lunes, nos juntábamos un grupo de amigos, los que pudieran y quisieran venir, para tocar las canciones de Seca y hacerle ese homenaje, y esa recaudación de ese día mandársela a él cada semana. Hay hechos históricos que están muy relacionados con nuestra vida, tanto Luis como la mía, ¿no? Hechos que vivimos durante el franquismo y que, por lo tanto, cuando mucho tiempo después surge la posibilidad de recordarlos y de reivindicar aquellas luchas, pues siempre hemos estado en ellos. Recuerdo pues la actuación que hicimos para conmemorar y reivindicar el 40 aniversario de los últimos fusilados del 27 de septiembre. O la actuación que hicimos en Barcelona con la familia de Puig Antich. Siempre ha habido una relación con todo lo que tiene que ver con nuestro pasado histórico. Con Amnistía hemos tenido relación desde hace muchísimos años y hemos colaborado con ellos haciendo 2 discos que produjimos, que grabamos con distintos artistas de todo tipo, desde Rosendo a Manolo Tena, desde Antonio Vega a Santiago Serón, de Amaral, un disco estupendo que nos costó un verano entero de trabajo duro aquí en Madrid, pero bueno, la verdad es que mereció la pena. Si la tristeza es un color por definir, si aburrido el porvenir, sueña silencios frente al mar, es mejor... En Suburbano he encontrado la amistad, la lealtad, el cariño, el respeto, el perdón, en mi caso, porque yo me porté mal, y una profundidad en las composiciones, en las letras, en la sencillez, en la posibilidad de transmitir algo interesante que no he conocido en otros proyectos en los que he participado. Y me voy a quedar con una frase que muchas veces dice Bernardo en las actuaciones. Dice que nosotros hemos ido siempre a contracorriente. Cuando la moda era el pop, nosotros hacíamos jazz. Cuando la moda era canción de autor, hacíamos rock and roll y tal. El día que coincidamos, lo petamos. Rumbo sur, con todo el tiempo a mi favor, busco un lugar donde vivir. Yo entro en Suburbano pues aproximadamente año 2010 a través de Lorenzo Solano. Recuerdo que al principio era como así, con un cajoncito, una cajita, un platito y tal. Poco a poco les convencí para meter la batería de verdad y tal. Escuchar la música y es como, esto es desinhibición total. Da la sensación de que estos tíos han hecho lo que les ha dado la gana toda la vida. Una experiencia que todavía está durando, que me fascina, me encanta. Si el tiempo abre la parte. Conozco hace 40 y tantos años, yo creo. Trabajar con ellos pues es un placer inmenso, claro. Todo bien, la relación es fantástica, la música me encanta y estamos todos muy contentos. El aporte que Suburbano ha supuesto para mí es increíble, es espectacular. Tanto en lo humano como en la memoria. Yo, gracias a Suburbano, he conocido muchas partes de la historia de este país, he conocido a todos los cantantes de aquella época, he conocido lo que es el amor al arte. Es decir, el tocar en Suburbano a mí me ha cambiado, y os lo juro, como persona.
estos 40 años yo he encontrado en Suburbano varias cosas. En primer lugar, he encontrado una forma de poder expresarme a través de la música y sobre todo también a través de las letras. He encontrado la posibilidad de expresarme en libertad, algo que no es muy habitual y que nosotros le hemos pagado, pero nos ha merecido la pena, ¿no? Y luego también he encontrado la amistad y he encontrado el poder trabajar con unos músicos que continuamente me han estado enseñando y realmente me han hecho crecer como persona y como músico, y ya no se puede pedir más. Teniendo en cuenta que con la edad que tengo he pasado muchos más años en Suburbano que fuera de Suburbano, pues ya se puede uno imaginar qué ha significado el grupo para mí. Ha sido casi toda mi vida. Como además el grupo ha sido tan variado y tan distinto y hemos hecho tantas cosas, seguramente que además esa ha sido la causa de que no nos haya ido tan bien como hubiera debido irnos, pues bueno, al final la conclusión es que hemos disfrutado, nos hemos reído, nos lo hemos pasado muy bien, hemos viajado, conocido, etcétera. O sea, hemos vivido muchísimo en el grupo y yo creo que eso es una suerte, ha sido una fortuna absoluta tener a Suburbano en nuestra vida y nos lo hemos pasado muy bien. Quedan ciudades en la memoria que guardan su historia en cada rincón. Son ciudades que saben, más allá de la gloria, revivir su latido en una canción. Quedan ciudades en la memoria con ojos de pena y labios de carmín. A la luz de un farol sigue viva la novia, Lili Marlene te espera en Berlín. Siguen vivas ciudades en la memoria, con 1000 barricadas contra la vida gris, que prohíben prohibir, cambiando la historia. Es la fiesta en la calle, es mayo en París. Ciudades en nuestra memoria, donde el tiempo se duerme a la sombra de abril. Allí Grándola suena, recordando victorias. Es Lisboa poniendo un clavel a un fusil. Hay ciudades que viven en nuestra memoria y a pesar de tiranos, de tiara y fajín, saben cantar entre el fuego y la escoria. Es Madrid resistiendo de principio hasta el fin. Siempre quedan ciudades en nuestra memoria que guardan su historia en cada rincón. Son ciudades que saben, más allá de la gloria, revivir su latido en una canción. Revivir su latido en una canción. Revivir su latido en una canción.